Buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de la serie de conferencias Conociendo sobre mi salud, que es una serie de conferencias apoyadas por distintas empresas y por distintos médicos que dedican su tiempo para podernos compartir información de salud. El webinar es apoyado por Chile Américas, que es el líder mundial en la fabricación y distribución de dispositivos para diagnóstico cardiopulmonar y monitoreo de pacientes, y también soluciones de software para la industria médica. También apoya Jovio Health, que es una fundación que tiene distintos programas de apoyo a personas con necesidades y retos para acceder a recursos de salud. Jovio Health otorga estos recursos de salud a quienes más lo necesitan. Eh, y a Salud Prox, que es la plataforma de salud integral que permite a las personas conocer sobre su salud y sus factores de riesgo, así como establecer metas, comunicarse con médicos e incluso poder llevar el control de su historia y expediente de salud. El día de hoy nos acompaña el doctor Abraham Omar Franco Ruiz, que es la segunda vez que nos acompaña. Nos da mucho gusto tenerlo por acá. Y nos acompaña para hablarnos de este tema sobre obesidad infantil. Un poco de antecedentes del doctor. El doctor Abraham es director médico y médico tratante en Grupo Médico AF en México, en su sucursal de Polanco. Es médico cirujano, es médico bariatra clínico y médico estético. Es profesor de licenciatura de nutrición en la Universidad Tecnológica de México, así como médico activo del Colegio Mexicano de Medicina Estética y Longevidad AC. También es miembro activo de la Unión Internacional de Medicina Estética con sede en París, Francia, y miembro del Colegio de Estudios en Obesidad, entre otros. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden escribir todas sus preguntas a través del chat. Al final de la conferencia o entre algunas diapositivas podemos dedicar algunos minutos para poder contestar, leer sus preguntas y que el doctor Abraham nos pueda responder y aclarar sus dudas. Recuerden que la conferencia está siendo grabada para aquellos que no nos pudieron acompañar, que puedan verla, o bien si ustedes quieren verla nuevamente o incluso compartirla con familiares o amigos para que puedan verla a través de nuestro canal de YouTube. Si ustedes abren su teléfono, pueden escanear el QR que aparece en la pantalla y pueden ver el perfil completo del doctor Abraham Omar Franco Ruiz e incluso solicitar citas con él a través de la plataforma de Salud Prox. Si no tienen su cuenta, pueden crearla, es gratuita, y a partir de ahí pueden solicitar citas con el doctor. Sin más demora, bienvenido, doctor Abraham. Gusto tenerte nuevamente en estas conferencias y agradecerte muchísimo el tiempo. Te cedo los micrófonos. Muchas gracias, mi estimado Alain. Buenas noches a todos. Un gusto verles y saludarles desde México. Ya vi que ahí nos acompañan de otras latitudes. A mí me encanta esa parte. Siempre la diversidad de culturas nos fortalece y bueno, que podemos adquirir y a la vez también compartir un conocimiento más integral. El tema de hoy, como bien lo vienen ya estipulando en los anuncios que nos apoyaron ahí en Salud Pro, es prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños. Específicamente, comentaba yo, Laín hizo un estudio sobre esta situación de obesidad infantil. En México existe una encuesta que se hace prácticamente cada año. A raíz de la pandemia se retrasó un poquillo a la actual, pero ya salió también. Y en esta encuesta se llevan ciertos registros sobre diversas patologías, en este caso sobrepeso y obesidad. Y bueno, en su momento me llamó la atención, porque si bien acá en México se reconoce el tema de sobrepeso y obesidad, pues creo que no está teniendo la carga tan importante que yo empecé a observar en consulta. Entonces me tomé a la tarea de hacer este análisis en consulta con algunos pequeños, específicamente en el rango de escolares, que es de 7 a 12 años de edad. Y bueno, ahí hago una comparativa, ¿no? de lo que obtuvimos en este estudio. Y bueno, pasamos a la siguiente, por favor. A modo de introducción, bueno, sabemos sobrepeso y obesidad.
como tal son un gran problema de salud pública. Afecta tanto a países desarrollados como los que nos encontramos en vías de desarrollo. Principalmente la etiología va a ser de factores genéticos, estos se clasifican en tempranos, es decir, un bajo peso al nacer, una malnutrición fetal, diabetes gestacional, entre otros. Y metabólicos también, así como psicosociales y ambientales. Para nosotros, médicamente hablando, sociales, pues son todos aquellos factores que van a estar alrededor. Les digo yo, llámense hábitos y costumbres. En las últimas décadas, América Latina ha experimentado grandes transformaciones socioeconómicas y demográficas, caracterizadas por una rápida urbanización y un creciente proceso de industrialización. Esto hizo que pues, se fuera acompañando de una fuerte modificación en el perfil epidemiológico, en los factores alimentarios y en la actividad física. Pasamos a la siguiente, por favor. En algún momento, hablando de obesidad en adultos, les comentaba yo específicamente aquí en México y creo que en varias latitudes del Centro y Latinoamérica, el tema de haber entrado al Tratado de Libre Comercio, que nos ayudó mucho en la parte comercial, pues también nos afectó en cuestiones de alimentación. En México nos quisimos de repente norteamericanizar mucho, perdón, enfocarnos más al tipo de alimentación de fast food que llevan en Estados Unidos, con los hábitos que ya teníamos como mexicanos, ahí combinándolo con nuestra genética. Entonces, pues los resultados se empezaron a ver después en los años 2000, 2010, y se ha ido multiplicando conforme van pasando décadas en forma negativa, traducida en sobrepeso y obesidad. A modo de introducción también, la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil se ha ido duplicando en las últimas 2 décadas en Estados Unidos, entre niños de 6 a 11 años de edad, y se ha triplicado entre los adolescentes de 12 a 17 años de edad en América Latina. Los estudios como tal en México, Brasil, Chile y Perú muestran también esta magnitud del problema. La que sigue, por favor. Tomando ahí como un marco contextual, la obesidad infantil es el problema de salud pública mundial más importante y se ha incrementado en los últimos años en forma alarmante. Según la ENSANUD, que es la Encuesta Nacional de Salud en México, ocupa el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial, con el objetivo de establecer la prevalencia de obesidad en una cohorte de niños mexicanos en edad escolar en la cual se realizó dicha investigación. De acuerdo con los datos de la International Association for the Study of Obesity, la IASO, en la última encuesta realizada en México durante el año 2020, y me aboco ahorita específicamente al año 2020 porque ya salió la del 2021 y la del 2022 va a salir, sale en estas épocas, en estos meses más o menos, en el 2023 sale la del 2022, pero no me enfoqué tanto en la del 2021 porque por el tema de la pandemia dejaron un poquito de lado el tema de sobrepeso, obesidad, no viene tan completo, lo más completo viene ahí hasta el reporte que se hizo en el 2020, que en sí es lo que se analizó y evaluó del 2019. Y bueno, en esta se encontró que el 18.6% de los niños entre 5 y 12 años tienen sobrepeso y el 9.5% de estos niños eran obesos. Con relación a las niñas, el 20.3% entre 5 a 12 años tuvo un sobrepeso y el 8.7% presentaba un grado de obesidad. La que sigue, por favor. Como ya lo habíamos mencionado con anterioridad, la obesidad es un factor condicionante de obesidad en la vida adulta como tal, y un 80% de los niños obesos continuarán con ella en su adultez, por lo que aún falta mucho por conocer sobre su origen, sus efectos en la salud, y por ello resulta urgente estudiar dicho problema de diversos ángulos. La obesidad de niños y adolescentes, aquí en México, está considerada dentro de una norma oficial, así como en muchas otras naciones. Aquí viene especificada cuál en México. Y bueno, aquí nos establecen los lineamientos sanitarios como tal para regular su manejo integral. Esto es bien importante, digo, los que somos médicos lo sabemos, lo que no es importante que lo sepan para sus hijos o sus familiares, que muchas veces nos da temor, ¿no? El acudir al profesional por un tema de sobrepeso o obesidad. Hoy en día el acceso de internet, hay mucha información buena y hay mucha información mala,
Les digo, en el caso de México pueden entrar a la página de la Secretaría de Salud, viene la norma, le pueden dar una leída para que ustedes se den una idea general de cómo es el manejo que se le debe de dar al pequeño y también para que ustedes sepan si están acudiendo con el profesional indicado para ello, ¿no? Hay pasos y hay fases y de acuerdo a las manifestaciones clínicas, a la sintomatología, a los resultados de los estudios de laboratorio que se le hagan a los pacientes, pues nos va a ir dictando cómo debemos de actuar en estos casos. La que sigue, por favor. Y bueno, como tal, pues el planteamiento de problema es el siguiente. Como ya les mencionaba, el Instituto Nacional de Salud Pública, desde que publicó su ENSANUD en el 2020, ha dado voz de alarma acerca del incremento dramático que ha tenido la tasa de sobrepeso y obesidad en México, ya que en 70% o 80% de los adultos mexicanos la padecen. En los últimos años se ha observado un incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población infantil y adolescente de todo el país. En niños en edad escolar ha aumentado del 18.4 en 1999 a 36.2 en el 2020. Es decir, a razón en un promedio de 2.1% cada año. Es decir, que en estudios actuales que hicieron en Inglaterra a nivel internacional y reportaron hace unos 15 días, en promedio, en todo Latinoamérica, el promedio que va a irse elevando por año es ese. La expectativa de aquí al 2035 es que este tema de sobrepeso y obesidad va a continuar incrementándose. O sea, desafortunadamente, la proyección no indica que lo vamos a ir disminuyendo, sino que va a ir aumentando. En niños en edad escolar ha aumentado de 18.4 en el 99 a 36.2 en el 2020, como ya lo mencioné. Y bueno, pues hay complicaciones importantes, en este caso como la diabetes mellitus, que es la primera causa de muerte en México. Cabe destacar que además de la elevada mortalidad, el tratamiento de la diabetes y sus complicaciones, esto cuesta al Estado mexicano alrededor de 80,000 millones de pesos anuales. La que sigue, por favor. Yo lo platico aquí en la cuestión económica porque nuestras generaciones de repente dicen, no, yo por eso no tengo hijos y no me meto en ese tema y no voy a tener problemas. Pues, ¿qué creen? Aquí en México, como en otros países también, aquellos que tenemos menos de 40 años, pues ya somos una generación donde no nos toca pensionarnos, no nos toca jubilarnos, tenemos una Afore, y si sabemos administrarnos, pues aparte contratamos determinados seguros, ¿no? Pero lo estamos pagando nosotros. Entonces, muchos piensan que van a poder vivir bien con lo de su Afore, pero que creen todos estos programas, si nos ponemos a analizarlo bien, están basados o justificados en que cuando nosotros llegamos a una edad mayor, 60, 70 años, pues va a haber una fuerza joven que va a encargarse de trabajar y generar recursos para que nosotros no estemos tan inestables como le está ocurriendo ahorita a las personas que ya son mayores, a nuestros padres, a nuestros abuelos, y nosotros somos esa fuerza económicamente activa. Hagan el análisis. Si nosotros ahorita estamos en esa fase y ya hay niños obesos, al rato van a ser la fuerza económica del país. ¿Ustedes creen que con esta cuestión de obesidad y algunas otras patologías van a poder desempeñar de una forma adecuada sus labores para poder soportar el sistema económico en ese momento? Contemplando que los que andamos ahorita en los 30, 40, pues al rato esa pirámide poblacional de la que se hablaba antes se ha ido invirtiendo. Es decir, cada vez hay gente mayor y los jóvenes son menos. Y estos jóvenes que va a haber menos, pues van a estar enfermos. Entonces, a lo que voy con todo esto, pues es un tema que directa o indirectamente pues nos va a estar involucrando a todos. Continuando con la justificación, lo anterior genera una urgencia en llevar a cabo medidas inmediatas y drásticas. De no ser así, las próximas generaciones, como lo mencionaba, verá una disminución en su esperanza de vida, un deterioro en la calidad de esta, debido a la presencia de problemas de salud crónicos y degenerativos altamente discapacitantes en edades muy tempranas. Algunos ejemplos son la hipertensión arterial, la diabetes, que ya la habíamos mencionado, el síndrome ovario poliquístico y, bueno, hay también diversos tipos de cánceres, entre otro tipo de patologías que están fuertemente asociadas
con el sobrepeso y la obesidad. La que sigue, por favor. El objetivo general de este estudio fue determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad e identificar los factores de riesgo en niños escolares de 7 a 12 años, como les mencionaba en una clínica privada, aquí para compararlo con lo que nos decía la enfermera. La que sigue, por favor. Hay 3 objetivos específicos. El primero, estimar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en esta población a través de indicadores antropométricos, ahorita les menciono cuáles. El segundo, reconocer los hábitos alimentarios en la población de niños de 7 a 12 años e identificar los factores de riesgo relacionados con actividad física en este mismo grupo escolar. La que sigue, por favor. Como marco teórico, ahora sí para los que no están tan familiarizados con esto, la obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Esta es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial que se puede prevenir. Es un proceso que suele iniciarse en la infancia y la adolescencia y, bueno, establece como tal un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético. Es decir, a nuestro cuerpo entra más de lo que debe de entrar y no se está metabolizando de la forma eficiente, por lo cual hay un excedente y, bueno, se va transformando ahí en más. En su origen se involucran factores genéticos y ambientales que van a determinar como tal un trastorno metabólico que va a conducir a una excesiva acumulación de grasa corporal para el valor esperado según el sexo, la talla y la edad. La que sigue, por favor. En la edad preescolar, la velocidad de crecimiento de la talla anual es de un 6 a un 8 centímetros aproximadamente al año, y esto va a ir disminuyendo progresivamente hasta los 5 años de edad, momento en que se va a estabilizar entre 5 y 6 centímetros al año, y en cuanto al peso, el aumento es de 2 a 3 kilogramos por año, hasta que el niño o la niña van a llegar a los 9 y 10 años de edad. Con relación a la composición corporal, no hay diferencias significativas entre los géneros como tal, en la masa magra ni en la masa grasa durante los periodos preescolar y escolar. La que sigue, por favor. Aquí yo le digo a los padres, es cuando observamos que el pequeñito, de repente, su piel se ve pues, grasosita, ¿no? Y se ven como hinchaditos, pero se ven como tiernitos. Nos está avisando el cuerpo que están acumulando grasa. 2, 3 meses, vean, y el niño empieza a crecer, adelgaza, hay una redistribución de grasa, y luego otra vez vuelve como a subir de peso, y así estamos hasta los 10, 11 años de edad, que empiezan a entrar como a la pubertad, ¿vale? Igual parte del marco teórico, durante los años de la infancia temprana, la grasa va a disminuir de manera gradual, alcanzando un mínimo a los 6 años de edad. Luego empieza a aumentar en magnitud y en forma más temprana y en mayor proporción en las niñas, en los niños, a lo que se le va a denominar como tal rebote de adiposidad, como preparación para el crecimiento de la pubertad y que se considera un momento crítico para el desarrollo de la obesidad, que es lo mismo que les platiqué ahorita, pero con palabras más estructuradas. La que sigue, por favor. Igual, en la parte del marco teórico, el tejido adiposo está formado por células adiposas. Estas células como tal se llaman adipocitos y tienen un componente estromático vascular, es como una red que va a sostener a estos adipocitos, y en ellas hay algo que se llaman preadipocitos. Los preadipocitos son los precursores o la primer fase para después generar las células grasas, que son los adipocitos. Existen principalmente 2 tipos de tejido adiposo y en consecuencia va a haber 2 tipos de adipocitos diferentes. La que sigue, por favor, las cuales van a estar conformadas como tal por el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo. El tejido adiposo blanco va a ser el más abundante en nuestra estructura anatómica en la parte de adultos, y ahí es donde va a haber un reservorio energético. Este depósito se va a hacer a través de los triglicéridos o los triacilgliceroles, que vienen aquí simplificados como si fuera TAC, y proveniente de estos los kilomicrones y del LDL circular, que son lipoproteínas de muy baja densidad. Hay para que lo ubiquen cuando nos hacemos un estudio de sangre, una química sanguínea, ahí vienen los colesteroles, ¿no? Y cuando pide uno como médico las derivadas, dice colesterol HDL, VLDL, LDL, IDL,
A esto nos referimos, las grasas. Y de forma práctica, pues les llamamos a unas grasas buenas y a otras grasas malas, ¿no? Pero a este concepto nos referimos. Y en la parte del tejido adiposo pardo, es el que se va a encargar de la termogénesis. Por ello, su color, ¿no? Porque va a tener una gran cantidad de mitocondrias y estas van a expresar una gran cantidad de algo que se llaman proteínas desacoplantes, que producen algo que se llama fosforilación oxidativa desacopladora. Y en términos generales y sencillos, esto hace que haya una disipación de energía en forma de calor. De ahí que la grasa, una de sus principales funciones, es que es un termorregulador. Yo les digo a mis pacientes, la grasa no es mala, tiene que estar en un porcentaje en nuestro cuerpo y una de sus funciones principales es ser un termorregulador, ¿vale? Cuando hace mucho frío, calienta, cuando hace mucho calor, termorregula y trata ahí de mantener cierta temperatura corporal. La que sigue, por favor. La grasa también es un órgano metabólicamente activo. Esto es algo que se ha venido trabajando constantemente desde hace unos 6, 8 años, en donde se ha detectado que la grasa es como si fuera un aparato, un sistema, así como existe el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, la grasa también tiene una red compleja en donde también se almacenan las hormonas. Entonces, es algo que todavía no se tiene definido al 100%, pero en estos estudios se ha ido determinando que la grasa es un órgano metabólicamente. Continuando hacia el marco teórico, la obesidad infantil no está tan bien definida como en el adulto, porque la composición corporal y la grasa corporal van cambiando como parte del crecimiento normal del niño. Sigue, por favor. Esto es lo que les comentaba. Hay etapas donde va a haber un poco más de grasa, el niño después crece y va a haber una redistribución. Aquí vienen los factores genéticos ambientales. Si el niño viene de padres obesos o diabéticos, sí está creciendo, pero también ahí hay un porcentaje de herencia. Y si en sus factores de hábitos y costumbres no lleva una alimentación sana y no hay una actividad física como tal, pues también nos va a ir dictando que es un tema de sobrepeso, obesidad, adicional al crecimiento. Por eso es importante el que exista una valoración médica oportuna para poder discernir y determinar cuál es la causa. Continuando con el marco teórico, es entre los 5 y 7 años cuando los niños adquieren mayor número de células adiposas. En el caso de que un individuo tuviese una ingesta calórica excesiva en la dieta, indudablemente aceleraría dicho proceso y sería mucho más propenso a padecer obesidad. La obesidad en niños, en su mayoría, es la consecuencia de una ingesta energética excesiva y o un gasto energético reducido. Por ello, en la niñez se puede considerar dos grandes formas de obesidad. La primera, la de origen nutricional, exógena o simple, y la segunda, la de tipo orgánica, mórbida, intrínseca o endógena. La que sigue, por favor, que esto es como igual la parte médico-científica de lo que ya les expliqué con palabras más sencillas. Epidemiológicamente hablando, los estudios en Latinoamérica, bueno, nos dan diferentes tasas, no se los voy a dar acá tan específico, lo que sí quiero que observen es que los porcentajes son muy similares, ¿no? En Argentina, en Brasil, en Ecuador, digo, aquí no viene en texto, pero el último porcentaje es de Chile. Y bueno, en México, los estudios más recientes demuestran que la incidencia y prevalencia de la obesidad ha aumentado de manera progresiva durante los últimos 6 decenios y de un modo más alarmante en los últimos 20 años, hasta alcanzar cifras de 10 a 20% en la infancia, 30 a 40% en la adolescencia y hasta un 60 a 70% en los adultos. Esto de acuerdo, como les decía, a la ENSANUD del 2020, que en realidad es el estudio del 2019. Y les digo, antes de la pandemia, todos sabemos lo que sucedió en la pandemia. Nos encerramos, la mayoría estuvo con muy malos hábitos alimenticios, menos actividad física. Entonces, desafortunadamente en este lapso de pandemia, sí el porcentaje de sobrepeso obesidad en niños y en adultos se incrementó, ¿no? Es algo que próximamente saldrán los resultados, pero esa es la conclusión a la cual se está llegando. La que sigue, por favor.
La obesidad exógena se va a asociar como una talla alta, una edad ósea normal o aumentada y una menarquía precoz. La menarquía es la primera menstruación que llegan a presentar las pequeñitas, y frecuentemente con la historia de la obesidad familiar corresponde a más del 95% de los casos. A su vez, la obesidad endógena es causada por alteraciones metabólicas o endocrinas. Esto se va a asociar a una talla baja, un retraso de la edad ósea y retraso en la aparición de características sexuales secundarias. Corresponde a menos del 5% de los casos, y la obesidad mórbida es la de más alto riesgo a cualquier edad, y en el adolescente se ha asociado mucho con lo que es causa de muerte súbita. La que sigue, por favor. Como les decía, hay factores desencadenantes. Los genéticos, como ya habíamos mencionado, son aquellos que se van a heredar. Aquellos que tienen padres obesos, pues tienen un mayor porcentaje de continuar con ellos. Si uno de los padres es obeso, existe la probabilidad de que el 40% que el niño sea obeso, y aumenta hasta el 88% cuando ambos padres lo son. Cuando ninguno de los padres padece la obesidad, la probabilidad va a oscilar entre el 7 y el 14%. Cabe en la diferencia. Es abismal. La deficiencia congénita de leptina, es una hormona, ahorita les voy a platicar un poquito más de ello, ha sido demostrado en unos pocos niños con obesidad de comienzo precoz, pero también se conoce algún caso de deficiencia congénita del receptor de leptina. La que sigue, por favor. En Estados Unidos actualmente ya se están sintetizando algunos, pues sí, medicamentos, fármacos, con esta sustancia que es la leptina para el manejo de obesidad. Ahorita están en una fase todavía de experimentación. Los resultados han sido buenos, pero al final pues todavía no hay algo concluyente porque sigue en esta fase. Dentro de estos factores desencadenantes, la deficiencia de esta hormona, la leptina, va a provocar un incremento en la ingesta de comida, la supresión de la función inmune, una mayor sensibilidad de exposición al frío, una menor temperatura corporal, una alteración del desarrollo de la función sexual, así como una tasa metabólica más baja. La mayor parte de estos efectos están relacionados con el metabolismo energético. Para aquellos que son médicos o para aquellos que tienen algún familiar que esté enfermo, por ejemplo, de la glándula tiroides, específicamente hipotiroidismo, se fijan estos factores desencadenantes, son muy parecidos a los que tiene un paciente con hipotiroidismo. En un paciente con hipotiroidismo tiene deficiencia de leptina, y estos ya nos han demostrado que tienen esta deficiencia. Aún no se sabe qué fue primero, ¿no? Si el hipotiroidismo o la deficiencia de leptina. La que sigue, por favor. Doctor, te puedo interrumpir porque hay una pregunta que tal vez tiene que ver directamente con este tema. Ok, adelante, adelante. ¿Qué provoca esa deficiencia de leptina? ¿La alimentación o qué es lo que lo provoca? Es lo que les comentaba ahorita. No hay algo como tal que se sepa, genéticamente hablando. Sí hay estudios que han determinado que muchos pacientes ya nacieron con esta deficiencia. Y importante, sus padres eran obesos y tenían enfermedades metabólicas como diabetes e hipertensión. Entonces ahí hay una cadena genética que todavía no se ha codificado muy bien, pero el mensaje nos está llamando que sí es por una cuestión heredada. Ahora, hay pacientes, como les mencionaba, en el tema del hipotiroidismo, que tienen estas manifestaciones y cuando les haces un estudio de leptina, también la tienen baja. Algunos de estos pacientes no vienen genéticamente hablando de padres obesos, sino es una condición que desarrollaron durante su vida. Llámese por la ingesta de algunos medicamentos, por cuestiones de alimentación, entre otros. Entonces, no hay una certeza de cuál es la causa, pero existen estos factores que lo desarrollan. ¿Vale? La que sigue, por favor. Igual, continúa con los factores desencadenantes, como les decía, también hay una parte que es alimentaria. Las conductas anormales de alimentación empleadas por padres o personas cercanas al niño condicionan su comportamiento futuro. Esta situación en algunos casos se presenta desde la lactancia, cuando la madre es incapaz de interpretar adecuadamente las diferentes necesidades del niño.
y responde con algún alimento a todos, a lo que es la extensión de este como tal, ¿no? Y lo hemos visto, cuántas veces no vamos al restaurante, hay pequeñitos de 4 o 5 meses que todavía no les deben de dar ciertos alimentos, y dicen, no, pues cómo no, de una vez que se vaya acostumbrando y darle la carne cocida o en 3/4, ¿no? O término medio, y dale tantito jugo de bote. Entonces, son cuestiones que de verdad no debemos hacer, porque esto le hace mucho daño a los pequeños, y específicamente en el tema de sobrepeso obesidad, pues va a ser una condicionante alimentaria de concepto de factores ambientales que va a desencadenar estos temas de sobrepeso y obesidad. En México, el factor de riesgo que más se asocia a obesidad en los niños es la modificación en los patrones de alimentación con dietas con un alto valor calórico y la disminución en el grado de actividad física. Les decía, el Tratado de Libre Comercio pues sí nos ayudó comercialmente hablando, pero en la parte del alimento nos agregamos mucho. Yo recuerdo esa época, ¿no? En mi caso, tuve la bendición de que mis padres en la parte de alimentación nos dieran una muy buena guía, y todo era fast food, ¿no? Y ellos desde pequeños me explicaban esa parte, me decían, no, es que estos productos pues todavía no sabemos, tiene mucho azúcar, esto es sintético, esto según es carne, pero no es carne. Entonces, al final, le digo yo a mis pacientes hoy en día, muchos de ellos ni siquiera son alimentos, son productos. Productos que nuestro cuerpo no está configurado para poder metabolizar y sintetizarlos. Súmenle que no hacemos ya actividad física o ejercicio, va a ser más complejo para el metabolismo que pueda eliminar, ya ni siquiera metabolizar, como son productos, y cuando hablamos de un metabolismo, es adquiere los nutrientes que requiere y lo demás lo elimina. Si son productos que no te aportan ningún nutrimento, pues el cuerpo no los va a poder eliminar de forma eficiente. La que sigue, por favor. También dentro de estos factores desencadenantes vienen los sociales. La obesidad se ve favorecida por el nivel socioeconómico bajo. Y acuérdense, esto es lo que dice la ENSANUDE, ahorita les digo mis conclusiones. Caso en el que se registra mayor incidencia de ella, especialmente en mujeres. Lo está ligado a hábitos inadecuados de alimentación y sedentarismo. En hombres de clase social alta se ha observado mayor número de casos. Sin embargo, las formas más severas no parecen estar relacionadas con la clase social, sino que con la problemática que va a obedecer principalmente a factores genéticos. La que sigue, por favor. En la metodología, la presente investigación corresponde a un estudio descriptivo para determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los escolares de 7 a 12 años, sector privado, como les había mencionado. Se aplicó una encuesta como tal para identificar los factores de riesgo que están influyendo en la población objeto de estudio. Y bueno, esto fue entre los meses de marzo y junio de 2014. ¿Cuáles fueron las características de la población? Fueron 60 estudiantes de nivel escolar primaria y la que sigue, por favor. Inclusive ahí, en ese estudio, en su momento entró mi pequeñita, estaba ahí en la primaria, ahorita ya está en la secundaria, pero no sirvió tan bien. La metodología tuvo criterios de inclusión, niños de 7 a 12 años de edad, cuyos padres o personas a cargo aceptaban la participación en el estudio, firmando un consentimiento informado, ya saben, hay que pedir autorización. Hubo criterios de exclusión, todos los niños que tuviesen patologías que afecten el peso y la talla, tales como diabetes, parálisis, malformación y o alguna limitación física. La que sigue, por favor. Esta es una parte muy metodológica. Como tal, bien especificado que utilizamos una fórmula para poder llegar a estos resultados. La que sigue, por favor. Y bueno, de acuerdo a esta fórmula, también realizamos un muestreo. Se aplicó una técnica de muestreo aleatorio simple, teniendo en cuenta el listado que se generó de los familiares de pacientes que estuvieron entre la edad de 7 a 12 años, y posteriormente se utilizó una tabla de números aleatorios en Excel, ¿vale? Seleccionando así los objetos de estudio. La que sigue, por favor. Bueno, igual dentro de la metodología se hizo la recopilación o recolección de la información. Se realizó una prueba piloto con 30 estudiantes con el fin de probar el instrumento y los procedimientos diseñados para recolección de la información, los tiempos de la entrevista y como tal la medición antropológica.
Se estandarizó a los encuestadores, o sea, a todos se les manejó la misma línea de cómo deberían hacer las encuestas y la evaluación, y como tal, también se estandarizó el protocolo de medición de la talla y el peso. El peso se midió con el sujeto de pie, en ropa interior y sin zapatos, usando una balanza digital portátil. En cuanto a la talla, se midió sin zapatos y con el cabello suelto, usando un tallímetro con graduación en centímetros, fijado a la pared, metro, y de igual forma se estandarizó para la utilización del cuestionario de hábitos alimentarios y de actividad. La que sigue, por favor. Dentro de esta misma metodología para la recolección de la información se aplicó una encuesta de contenido de los siguientes ítems o puntos o bullets. Identificación general y datos demográficos, nombre, edad, peso, talla, de qué región de la República Mexicana se encontraban, datos antropométricos, hábitos alimenticios y actividad física. La encuesta fue elaborada teniendo en cuenta 3 instrumentos que se encuentran validados y utilizados en estudios sobre estado nutricional y actividad física. Se tomó la información sobre identificación y datos sociodemográficos, los cuales ya les mencioné ahorita. Y bueno, en la parte de los antropométricos tomamos el peso en kilogramos decimal y la talla en centímetros con un decimal también. La que sigue, por favor. Igual, la valoración de los hábitos alimentarios se realizó mediante la lista de frecuencia del consumo de alimentos, divididos en 11 subgrupos, ¿no? Los lácteos, sus derivados, carne, pescado, huevo, leguminosas, algunas mezclas de vegetales, hortalizas, verduras, frutas, cereales, etc. Y también la parte que les decía de aquellos que no son alimentos, ¿no? Que son productos como tal, también lo tomamos en consideración. Y bueno, aquí determinamos también, ¿no?, sobre esta encuesta preguntando a los niños qué alimentos son consumidos en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda, en la cena, pues para poder irlo estadísticamente. La que sigue, por favor. Dentro de esta metodología, como les mencioné, la actividad física se valoró mediante la aplicación del cuestionario de actividad física para niños mayores, PACC, instrumento autoadministrado de recordatorio de los últimos 7 días, donde se le pregunta a los niños las actividades físicas que estos desarrollan tanto en la escuela como fuera de ella. Las preguntas tienen valores que van del 1 al 5, ¿no? El 1 es alguien que está muy sedentario, el 5 es alguien que está muy activo, y las puntuaciones 2, 3 y 4 representan la parte sedentaria de una forma moderadamente activa y activa respectivamente. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí igual continuamos para el proceso y análisis de la información. Usamos una base de datos, usamos un Excel, usamos un programa que se llama Who Anthro Plus 2007 para el control de crecimiento de los niños. Este maneja edades desde los 5 a los 19. Y bueno, se transportaron las variables de fecha de encuesta, la fecha de nacimiento, género, peso, talla, a partir de los datos antropométricos. Se obtuvo el diagnóstico de sobrepeso y obesidad, y este se calculó lo que es el índice de masa, ¿no?, de masa corporal, lo cual es un indicador de peso para talla y adiposidad de niños. Este es peso por talla al cuadrado, es la fórmula, nos va a dar un índice de masa corporal. Aquí todos los pacientes, o la mayoría, eran del centro de la Ciudad de México. Esto lo menciono porque también es importante describir y analizar que no todos los pacientes van a tener las mismas características. Los que son del centro de la ciudad pues van a tener características diferentes a los del norte de la ciudad o a los del sur. Yo les ejemplifico. No es lo mismo alguien que nació netamente en la ciudad y es de padres que nacieron en la ciudad, a alguien que nació en el estado de Oaxaca, o alguien que nació en el estado de Monterrey, o alguien que nació en el estado de Yucatán, u otra nación. Porque va a haber combinaciones genéticas que nos van a dar una estructura corporal diferente. Entonces, esto también lo tenemos que tomar en consideración. La que sigue, por favor. Los datos de los consumos de alimentos como tal se presentaron en tablas de frecuencia absoluta y relativa, con el tipo de alimentación consumido y la frecuencia durante la semana. Para la actividad física se elaboraron tablas de frecuencia y bueno, pues ahí nos fueron presentando los resultados de esta forma. La que sigue, por favor. Tomamos la parte de aspectos éticos, que ya lo había mencionado antes,
se tomó el consentimiento informado de los padres de familia, después de haberles explicado los propósitos como tal del estudio, y se garantizó la confidencialidad y el anonimato de las personas que proporcionaron la información. Los datos obtenidos en el estudio serán usados con fines de investigación y académicos. Lo que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a resultados, ¿qué observamos? La muestra final del estudio quedó constituida por 60 niñas de ambos géneros, con edades entre 7 y 12 años y 11 meses, que se encontraban en el consultorio al momento de realizar el estudio. Del análisis descriptivo de la población, se encontró que la distribución final de la población fue de 36 varones, correspondiente a un 59%, y 24 mujeres, 41%. La edad con mayor prevalencia en la población estudiada es de 10 a 12 años, y la media de edad de los participantes fue de 10. La que sigue, por favor. En cuanto a los datos antropométricos, el estado nutricional fue valorado a través de los datos como tal, y es lo que les decía. Nos enfocamos principalmente en el índice de masa corporal, ya que todos los pacientes provenían del centro de la Ciudad de México, y bueno, sí hubo ahí otros factores, pero no influyeron tanto para hacer los cálculos. La imagen de abajo está duplicada y la de arriba. La que sigue, por favor. Los resultados de estos pequeños es que 30 de ellos tenían sobrepeso, correspondiente a un 50%, 8 obesidad, correspondiente a un 10%, que estaban en peso adecuado eran 18, 26%, riesgo para delgadez 2, que corresponde a un 8%, igual de delgadez 2, igual 6, 8%, y bueno, total eran los 60 pacientes. La que sigue, por favor. En cuanto a los resultados, igual el problema del exceso de peso lo podemos ver reflejado en todos los estratos socioeconómicos. Aquí versus a lo que nos dice la enfermedad, ¿no? Todavía nos manejan la idea que el tema de sobrepeso y obesidad es de estratos bajos, específicamente hablando de mujeres, y de estratos altos, hablando específicamente de hombres. En el estudio que yo realicé y haciendo análisis de información de otros países, todo apunta más a que se da de forma igual, la parte económica no importa. Los productos, eso sí, son diferentes, pero pues, al final todo es igual. Los resultados de estudios nos indican que no solamente el problema es de los estados socioeconómicos altos, como ya se los mencionaba, como se evidencia en algunos estudios de países desarrollados en vías de desarrollo. Los escolares de este estudio pertenecen a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, y el 40% con exceso de peso pertenecen al estrato 2. La que sigue, por favor. La presencia de sobrepeso y obesidad, en cifras importantes, parece estar relacionada con los cambios en los estilos de vida y en los hábitos alimentarios, observando que hay un mayor consumo de alimentos energéticos con alto contenido de grasa saturada y bajos en carbohidratos naturales. Todo ello además se combina con la disminución del gasto energético como consecuencia de un modo de vida sedentario, lo que se relaciona con la dedicación del tiempo libre al ocio o pasatiempos que no requieran como tal un esfuerzo físico. La que sigue, por favor. Yo platicaba la semana pasada con un grupo de padres de familia en los cuales los pequeños juegan básquetbol y hacíamos ese análisis. Son niños ahorita entre 10 y 12 años y no tienen la misma habilidad física que otras generaciones. Y esto viene impactado, uno, porque son niños que vienen de una pandemia, de estar encerrados 2 o 3 años, y desde antes de ello, son generaciones que ya les tocó la tecnología a su máximo esplendor. Entonces los niños pues, también ya no quieren jugar afuera, en las calles, como todavía lo hicimos muchos de nosotros, sino prefieren hacerlo en la consola de videojuegos. Esto también va por una cuestión de seguridad, ¿no? También el tema de inseguridad a nivel mundial. En otros países no tengo mucha certeza, pero aquí en México el tema de inseguridad es muy fuerte. Entonces los padres pues, ya preferimos que nuestro niño esté dentro de casa seguro y ya no esté en la calle por todo el tipo de consecuencias que pueda haber. Entonces esto al final nos influye de forma negativa, ¿no? Para el tema del sobrepeso y obesidad. Continuando con los resultados,
En este estudio se puede evidenciar que los escolares presentan un alto consumo diario de cereales, lácteos, almidones y grasas, y un porcentaje muy bajo, del 28 y 17%, consumen diariamente verduras y frutas. Casi no están consumiendo verduras y frutas. Dentro del grupo de las carnes, cabe resaltar el consumo diario de embutidos. El 85% de los escolares lo consumen, que puede ser al desayuno, en la cena o en comidas rápidas, que son otros de los alimentos de preferencia que eligen más los niños, ¿no? Las salchichas, las alitas, las boneless, entre otros. Llama la atención el alto porcentaje de consumo diario de aceites en su dieta, equivalente a un 54.5% en obesos y un 53.5% en los de sobrepeso. Debido a que esta es una de las costumbres de la población, cocinar con los alimentos con aceite, principalmente con tubérculos, harinas y embutidos. La que sigue, por favor. Continuando con los resultados, con la relación a la actividad física, podemos observar que un alto porcentaje de los escolares nunca la realizan, tanto en los niños con problemas de sobrepeso y obesidad, como en el resto de los niños que participaron en el estudio, lo que constituye otro factor de riesgo directo para sobrepeso u obesidad. Solamente saltar y correr es la actividad que con mayor frecuencia realizan en la semana, y la actividad física es un factor determinante para el balance entre el gasto energético y el control del peso. Actualmente se han creado varias recomendaciones por los CDC y la OMS sobre la actividad física en escolares, la cual nos indica que por lo menos deben realizar de 30 a 60 minutos de actividad moderada o vigorosa, y de 5 o más veces al día a la semana. Y les digo yo que sea continuo. No nos sirve mucho en ello lapsos de 3, 5 minutos, descansar 10 y luego otra vez 3, 5 minutos. La verdad es que como están en crecimiento y desarrollo, este tipo de ejercicios en ellos no nos van a funcionar mucho. La que sigue, por favor. Como conclusión, el grupo de niños estudiados presenta una prevalencia de sobrepeso de un 50% y una obesidad del 10% respectivamente, y una prevalencia de exceso de peso como tal del 60%, presentado un comportamiento similar con los estudios que se han realizado a nivel América Latina y en países en vías de desarrollo. La prevalencia de sobrepeso, 58,14%, y obesidad, 59,09%, fue más alta en la población masculina que en la femenina, que corresponde al 41,86% de sobrepeso y 40,91% en obesidad. Los niños de 0 a 12 años presentaron una prevalencia del 65,12% de sobrepeso y 63,64% de obesidad. En esta edad empieza a presentarse el organismo para el crecimiento, a prepararse, para el crecimiento de la pubertad, y es un momento crítico para el desarrollo de la obesidad. La que sigue, por favor. Igual, como conclusiones, los resultados de este estudio evidencian que los escolares consumen diariamente alimentos con alto contenido graso y calórico. Como les mencionaba también, muy bajo valor nutritivo, como los almidones, aceites embutidos, un alto consumo de bebidas gaseosas o jugos artificiales y misceláneas, a diferencia del bajo consumo de verduras y frutas, con porcentajes que oscilan entre el 17 y el 28% de los niños que lo consumen diariamente. Por el contrario, los alimentos ricos en proteínas y de alto valor nutritivo son consumidos, pero en un porcentaje más bajo, como la leche y el huevo, y como datos relevantes, se observa el bajo consumo de pescados y mariscos. Esto por ser un alimento, aquí en la región, estamos en la ciudad, es muy fácil el acceso a ello, pero pues muchos no lo consumen. La que sigue, por favor. Igual un alto porcentaje de escolares estudiados nunca realizan actividad física. Saltar y correr, 63,9%, y jugar fútbol, 20,4%. Estas son las actividades físicas como tal que se realizan con mayor frecuencia. La que sigue, por favor. Es por ello que el énfasis en las acciones preventivas y de promoción de la salud para llevar a cabo el control de la obesidad, esto deberá enfocarse a niños y adolescentes, y lo anterior genera la urgencia de llevar a cabo medidas inmediatas y drásticas. De no ser así, las próximas generaciones verán una disminución en su esperanza de vida
y un deterioro en la calidad de esta debido a la presencia de problemas de salud crónicos y degenerativos altamente incapacitantes. En edades muy tempranas, algunos ejemplos son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, síndrome ovario poliquístico, y bueno, como ya lo había mencionado, también otro tipo de cáncer. Adelante, por favor. Pues listo. No sé si tengan ahí alguna duda, alguna pregunta. Perfecto. La resolvemos o hacemos la duda más grande, no importa. No, yo creo que hay varias dudas y hay varias preguntas. Te voy leyendo algunas de las preguntas que van saliendo, otras que por ahí estaban ya. Con gusto, ¿Cómo con se gusto. define, cómo se está difundiendo esta información? Vaya, eh, y es relacionado a otro tema de las preguntas. O sea, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Esta información, de alguna forma, las secretarías de salud, seguramente en México tendrás más información, no sé si en otros países, cómo se puede llegar a manejar, cómo se difunde esa información y se comparte esa información con las escuelas. Fíjate que tengo la experiencia, por ejemplo, en comunidades rurales o alejadas de los centros económicos grandes, tienen un muy buen seguimiento, tienen hasta comedores escolares y los padres están muy involucrados y hay una preparación de alimentos y sí eligen qué y el médico de la zona está muy metido y los capacita. Y se los digo porque fue parte de lo que yo hice en su momento también. Y actualmente guardo todavía comunicación con ellos y los programas continúan. Aquí de repente la complicación es en las ciudades. En las grandes ciudades de repente como que se va dejando un poquito de lado esto. En la parte gubernamental, les digo, están presentes, no tan activos, pero ahí está la información. Y ya a nivel privado, hay escuelas privadas, perdón, y no es por un tema de no estar ni nada, pero hay de escuelas privadas, ¿no? Entonces hay en unas donde de plano no hay nada de esto, y hay en otras donde sí, inclusive está el comedor, la tienda escolar, tienen una nutrióloga, manejan un menú, o sea, está muy bien estructurado. Aquí sí depende mucho de la institución educativa donde se encuentren, independientemente si es público o privada. ¿Los gobiernos están haciendo algo? Pues sí, a mi forma de pensar, no lo suficiente todavía. Hay muchas cosas más por hacer que están pendientes, pero sí se está haciendo ahí cierta labor. Y en medios de comunicación es poco, porque asusta. O sea, si ustedes ven el análisis y la información, si no tenemos un buen criterio para discernir, te asusta, ¿no? Y la mayoría de las personas que hace cuando algo lo asusta, pues no lo ves, ¿no? Dice, ay, no, le cambio. En México, les puedo decir que de este tema en los últimos 8 años, si somos 5 o 6 colegas los que hablamos directamente sobre esto, somos muchos. En medios de comunicación, que la realidad es que no somos tantos, porque sí les da miedo, ¿no? Al final es algo que genera miedo. Les digo yo, pues sí, es algo importante, que puede desencadenarse en algo grave, pero pues, el punto es, ya lo detecté, hay que capacitar, hay que educar y lo podemos resolver. O sea, no es algo que no se pueda resolver. Fíjate, yo recuerdo de niño, no sé si ahora el tema de las escuelas tienen estos programas específicos, pero estos comedores, ¿no? Que en México eran las tienditas, ¿no? Tú ibas a la tiendita y en la tiendita lo que comprabas eran galletas, papas y demás. No sé si ahora en lugar de comprar galletas y estas papas te vendan frutas o algo más saludable, pero en algún punto venía lo que tú decías, ¿no? Cada familia. Yo tuve también la fortuna de estar en una casa donde la parte de nutrición era bastante buena. Y usualmente me hacían lunch, o sea, yo no iba a comprar en las tienditas, pero el 90% de mis compañeros compraban en las tienditas. Y hoy en día, eh, digo, y en otros países, ¿no? O sea, tú hablas con otros papás y de repente dicen, no, es que yo no tengo tiempo de hacer el lunch. Mejor le doy dinero y que compre lo que se le antoje. Y pues el niño se le antoja una hamburguesa o unos nuggets. No te va a comprar la ensalada. O sea, ¿hasta qué punto tú nos pudieras dar como una guía diciendo, bueno,
O sea, un lunch adecuado, ni modo, o sea, tienes que hacer el esfuerzo de hacer el lunch. ¿Y cuál podría ser ese lunch? Pensando en una alimentación que el niño tiene 5 días a la semana en la escuela. Un sándwich, Y fruta, o no sé, ¿qué combinación podría ser la más adecuada? sí, inclusive aquí, como bien lo mencionas, pues, le estamos de repente dejando mucho poder de decisión a los pequeños por hacernos más práctica la vida nosotros como adultos. Ellos pues, van a hacer lo que nosotros les enseñemos. Entonces, no es fácil, es un proceso, ¿no? Aquellos que no tienen información, pues, es más complejo. Les digo yo, es cuestión de voluntad, es de detectarlo y empezar a hacer ese cambio para irlo balanceando. Lo ideal es exactamente ello, porque tú dijiste ahorita, pues te compran una hamburguesa, unos nuggets, en el mejor de los casos, ¿no? Porque habrá quien diga, no, pues yo la armo con unos taquis y un gansito y una Coca-Cola, ¿no? O sea, ni siquiera le van a dar algo como los nuggets o la hamburguesa. Entonces, es complejo. Ahí nosotros como padres es nuestra responsabilidad, está dentro de la Carta de los Derechos de los Niños, el darles esta parte. Lo ideal es esto, hacer un lunch. eh, Se puede, créanme, ¿vale? Y hay algo que se llama el plato del buen comer. El último lo dio la Universidad de Harvard, se lo compartí en la presentación pasada, pero a modo de ejemplo es lo que son las verduras, es lo que más deben de consumir los niños, ¿vale? Acompañado de cereales naturales, no marcas de cereales que traen exceso de azúcar. Luego viene la parte de frutas y luego viene la parte de proteínas también. Algo muy importante también para consumir, y el propio de Harvard nos menciona, el agua natural como tal, o sea, sí debe de haber un buen consumo, y es algo que la mayoría de los niños ya no lo hacen, o sea, ya están acostumbrados a que van a comer y comen con un refresco, ¿no? O toman un refresco. La verdad es que pues, igual es un producto, no les está dando ningún aporte nutrimental y por el contrario, a un mediano largo plazo, pues les va a traer muchas complicaciones. Entonces, a grosso modo, esa sería mi recomendación. Eh, por quien guste, digo, en la presentación pasada, Mm, si después nos pueden compartir la liga a quien la pida line, por favor. Ahí viene el plato del buen comer de Harvard, es igual para pequeños en esta edad escolar, adolescentes y adultos, y ahí nos da un balance de cómo podemos hacer esta distribución de una forma más ecuánime para que ellos tengan un buen estado de salud. perfecto. Hay una pregunta acerca del tema del universo del estudio y los criterios para la selección de muestra. Si puedes Ok, comentarlos brevemente y de cualquier forma vamos a grabar o se está grabando esta presentación, se va a subir a YouTube por si quieren ver el detalle y ese momento en el que el doctor explica esos criterios. ok. En términos generales, fueron 60 niños del centro de la Ciudad de México, de la colonia Polanco, de San Miguel Hidalgo. La mayor cantidad de niños eran hombres, el otro porcentaje eran mujeres, en relación, de no recordar más, 60% hombres más o menos, 40% mujeres. Las edades eran de 7 a 12 años de edad. Manejamos una encuesta. El método del cual utilizamos principalmente o donde nos agarramos es el índice de masa corporal, es decir, peso por talla al cuadrado, y de acuerdo a ello, pues, hicimos el análisis, se le pidió obviamente autorización por escrito a los padres, temas más específicos de nombres y eso no viene en la presentación por lo mismo de la Claro, confidencialidad de la información, pero a grosso modo fue lo que manejamos en el estudio, fue un estudio descriptivo. He de mencionar que gracias a ello gané un primer lugar a nivel internacional de este estudio que se hizo, porque les digo, no hay mucha información. Yo sé que mi población fue poca, 60 niños, pero créanme, contar esos 60 niños entre esas edades, con esas características, igual que fueran niños que no tenían alguna otra patología, o sea, diabetes, hipertensión, algún problema de movilidad, fue complejo, de verdad fue bastante complejo,
pero bueno, se pudo obtener esta información, pudimos hacer el estudio, el análisis, y les digo, principalmente lo que buscábamos es decir, ok, la ENSANUD nos dice, que es la Encuesta Nacional de Salud de México, que sí hay sobrepeso, sí hay obesidad, pero ellos, de acuerdo a sus resultados, me decían que el porcentaje no era tan alto. O sea, que sí es alarmante, pero que no hay tantos casos. O sea, en una proporción 3-1, digamos, ¿no? Y con el estudio que yo hice, como podemos observar, el 40-50% tenía sobrepeso y el 10% obesidad. O sea, pues nada que ver con lo que me decía mi gobierno. Y lo platicaba con Alain antes de conectarnos. Desafortunadamente en muchas naciones todavía pues, hay cuestiones de política. Aquí en México, digo, ya no se puede tapar el sol con un dedo. Ahí está, pero pues tampoco lo hacen tan evidente, porque no les agrada esta situación. Y les digo, no hay políticas que se estén desarrollando o se estén abocando tanto. Hay algo de este gobierno, digo, yo soy apartidista, no tengo nada con ningún partido, pero hay algo de este gobierno que sí me gustó. En su momento me hacían una entrevista y me decían, oye, ¿qué opinas de los sellos? Que eso pues, prácticamente se trabajó desde el gobierno pasado y ahí a este nuevo le tocó autorizarlo, ¿no? Y ya lo autorizaron. Y les digo yo, pues miren, para la población general que no tiene conocimiento, está padrísimo. A lo mejor para uno como médico, si ya eres muy especialista, endocrinólogo o especialista en nutrición y bariatría, pues dices, ay, X, pero para la población en general de verdad les sirvió mucho. Hay gente que con solo ver exceso de grasa, exceso de sodio, no, esto ya no. Entonces, al final eso va eh, direccionado a la población en general. Entonces, les funcionó muchísimo hasta en las escuelas, ¿eh? El Los clasificar sellos, estos puntos de los sellos, así es. los sellos te refieres a esta impresión en los empaques, ¿cierto? Donde te dice cuántas Sí, calorías, cuánto de azúcar, cuánto de sodio. así es, sí, totalmente, ¿no? Que dice, vienen 3 sellos, por ejemplo, la Coca-Cola tiene 3 o 4 sellos. ¿No? Exceso de sodio, exceso de carbohidratos, exceso de glucosa, ¿no? Entonces, ya es un aviso. Ya habrá adultos que hemos visto que dicen, no me importa, ¿no? Me gusta. Pero Oye, hay personas que no, que sí modificó esa parte en su estructura y eso está bastante bien. oye, ¿y no has pensado hacer el estudio otra vez? Porque después de lo que nos decías, ¿no? De la pandemia y demás, seguramente ese porcentaje ya va a ser mucho más alto. Sí, inclusive a raíz de la pandemia, y como te decía ahorita, mi niña pues, ya está más grande, pero sigo teniendo en contacto con muchos de estos pacientes. Hoy en día acuden algunos a seguimiento, me llevaron al primo, al hermano, etc. Y me nació este interrogante, ¿no? De, oye, este mismo grupo, no de todos, pero yo les puedo decir que de los 60, a lo mejor con 35, 40 todavía tengo contacto, habría que buscar a los otros, podemos hacer una muestra más grande, pero dar ese seguimiento, ¿no? Incorporar a los nuevos y de los otros 60, si se puede decir, a ver, después de tanto tiempo, ahora estamos analizando esta fase y vamos a ver cómo se encuentra, ¿no? Eso la verdad es que también sí es algo que está en mi mente para desarrollar, esperando que salga el último ensayo, la del 2023, con los datos del 2022, y de ahí pues arrancarme para continuar con esta parte, estando estos pequeños pues ya, algunos en la adolescencia, ya casi para entrar a adulto joven y otros, Claro, pero sí, sí, sí lo estoy contemplando. qué bueno. ¿Qué es? Mencionabas el tema de actividad física. Eh, ¿A qué te refieres? ¿O puedes dar un ejemplo como actividad física que es vigorosa? ¿O ese nivel Sí, de intensidad? No sé si es miren, yo les un digo, partido. Ujú. actividad física como tal, lo más sencillo es, y lo que clasifican muchos pacientes es, es que yo hago actividad. Ah, ok, y les pregunto, ¿y qué haces? No, pues es que chambeo y ando subiendo del tercer al sexto piso y voy y entrego. Ah, pues sí, está padre, digo, pero no es continuo. Actividad física puede ser las escaleras, subir y bajar escaleras. Las recomendaciones son mínimo 40 minutos o entre 30 y 50 minutos, que la mayoría es 40 minutos. Digo, pero que sea continua.
Es decir, vas a ponerte a subir escaleras, pues hazlo durante 40 minutos de forma continua, en la intensidad que tú te sientas al inicio a gusto, porque luego hay personas que sí ya tienen un grado de obesidad muy fuerte, hablando de un adulto, y resulta que se quiere meter al CrossFit o se meten al CrossFit, o sea, al siguiente día ya traen el ligamento de la rodilla mal o el tobillo mal. Entonces, todo va a depender de las características de las personas. Puede ser desde una caminata, puede ser trotar, ¿no? Con la intensidad que se sientan a gusto, llamándola leve, moderada o alta, pero que sea continuo, que no nos detengamos, ¿no? Lo ideal es que sí se haga ahí una valoración por un especialista. Digo, yo les puedo hacer esa recomendación o pueden ir directamente con alguien de medicina del deporte o algún profesional que se dedique a la parte de los deportes, o sea, un instructor de gimnasio o de clases se les puede dar esta parte, pero digo, lo importante es que sea continua y para que funcione mínimo 3 veces a la semana. Si no, nomás nos estamos haciendo, digo yo, no nos ayuda mucho. Entonces, esto nos va a ayudar bastante en los niños que están en crecimiento y desarrollo, que es el tema de ahorita. Y bueno, nosotros como adultos, pues digo, no he visto las imágenes, pero pues, la mayoría yo creo que ya estamos de los 20 hacia arriba, ¿no? Entonces, pues somos chamaquitos, ya no somos, y conforme va pasando el tiempo, pues va existiendo una atrofia muscular, si no nos ejercitamos como tal, pues, como esos viejecitos, ¿no? Que vamos viendo que van disminuyendo hasta la estatura y van perdiendo volumen. Entonces, es por esto que se llama sarcopenia. El volumen va perdiendo fuerza y esto hace que el paciente pues, sea más factible que se pueda lesionar. Entonces hay que fortalecer mucho esta parte de los músculos, digo, no necesariamente meterse en muchas personas, no, pueden hacer ejercicios de resistencia, pueden hacer cardio, o sea, algo más integral, ¿no? Perfecto. Hay dos preguntas que pueden estar relacionadas. Un comentario importante que todo el personal de salud debe promover esa prevención en la obesidad infantil. Y preguntan, ¿cuál sería la forma más práctica para tomar acciones ante una sociedad que quiere aprender en redes en 5 minutos o menos? Mira, es un gran desafío. Y yo hace rato ponía una publicación de ello en mis historias de Instagram, porque de entrada el 80-85% de la población, sus modelos de entrada del Instagram, ustedes saben, está perfilado a cierta edad de personas, ¿no? Y en este caso estamos hablando de adolescentes o prepúberes, pues sus seguidores o a quienes siguen, más bien, pues, tú los analizas y dices, híjole, ¿en serio esto es un modelo así? No, o sea, desde ahí ya está complicado porque pues nadie va a querer de esas edades seguir a un profesional de la salud, ¿no? Entonces, de lo que lo hacemos, yo lo que he hecho ahí a través de la empresa es hacer slides muy dinámicos, tomar una imagen como la presentación que me apoyaron ustedes ahorita, poner una imagen que llame la atención. Por ejemplo, el que tiene la barriguita, la hamburguesa, las papas, y así literales. ¿Sabías que el 80% de los niños que tienen sobrepeso o obesidad la continuarán teniendo de adultos? ¿No? Entonces, ya le dan clic y bueno, pues ya ahí hay un explorador de tu información, o si quieren tener más información, viene ahí un link para que lo asuma. De otra forma, la verdad es que lo veo muy complejo, les digo, especificando ahorita el segmento de escolares, que en adultos es igual, digo, no quiero decir nombres de personajes ni nada para no quemarlos cada quien, pero esa es una y dos. Los gobiernos deberían de hacer como en otros países, no recuerdo si fue en China, pero ya, por ejemplo, si tú vas a hablar de salud, tienes que tener en redes sociales, tú tienes que tener tu cédula profesional que te avala como experto en salud. Si no te dedicas a esos segmentos y tienes tu cédula profesional, tú no estás calificado y por el contrario el gobierno te puede montar por dar información de algo que tú no eres experto. Entonces, eso de verdad ayudaría muchísimo, creo que es en China o en Japón,
pero pues aquí en México no existe y en otros países que no se da tampoco, ¿no? De crear políticas públicas, llamémosle así, para darle una mayor estructura a esto, nos va a ayudar bastante. Doctor, ya lo último, no te escuchamos muy bien. No sé si el resto de la audiencia o soy yo, que se está escuchando un poco cortado. Todavía tenemos me parece que sí, sí, creo que ya se dejó de escuchar, te puse en mute. Me parece que es tu micrófono. Lo voy a activar otra vez. De cualquier forma, ya también en tiempo. Sí, sí, es tu micrófono. De cualquier forma, todavía tenemos ahí algunas preguntas. Lo que vamos a hacer es, yo voy a mandarle estas preguntas al doctor con sus datos, si está bien por ustedes, para que el doctor pueda responderlas directamente. Vamos a tener esta grabación disponible en nuestro canal de YouTube, para que ustedes puedan verla, puedan volver a revisar lo que el doctor Abraham nos compartió. Recordarles también y agradecerte, doctor. No sé si quieras a ver, intento para ver si tu micrófono está listo. Todavía no. Recuerden escanear con su cámara el QR code para que ustedes puedan ver el perfil del doctor. Pueden seguirlo también en redes sociales a través de Facebook e Instagram, o incluso pueden contactarlo a través de WhatsApp en este número telefónico que es de México, para que ustedes puedan pedir una cita, pedir asesoría, pueden compartir esto con su familia, pueden compartir esto con sus amigos, de tal forma que hagan llegar esta información tan importante. En muchas ocasiones, y como el doctor lo comentaba, es un tema de educación, es un tema de que nosotros como adultos, si hay padres de familia, o invitar también a los médicos a que compartan esto con sus pacientes. Y bueno, creo que esa es una de las primeras estrategias que podríamos llegar a lograr, un cambio en la sociedad. Muchísimas gracias a todos. Doctor, no sé si quieras intentar una última ya para despedirnos. A ver si el micrófono ya está mejor. Listo. Ah, ¿Sabes qué? ahí ya te Digo, no escuchamos. sé por qué, pero no tengo abierto nada, como que hay música, pero no Oye, ahí tengo te abierto escuchamos nada bien. de eso, entonces no sé qué haya sucedido aquí, no les escucho muy bien. Ya, no sé, ¿me escuchas a mí? No, Espérame. parece que el doctor no nos escucha. Bien, Ahí está. ¿me escuchas, doctor? Sí, ya los escucho. Ok, bueno, pues listo, doctor. Muchísimas gracias nuevamente por el tiempo. Gracias por la explicación y por toda la dedicación sobre este tema. Y listo. No, pues gracias a ustedes. Aquí está la información. Igual quien tenga alguna duda en específico, y perdón, ahorita acá se desincronizaron los audífonos y luego entró el iTunes, entonces fue un rollo, pero ya quedó. Quien tenga alguna duda en particular, aquí vienen las redes sociales, con confianza nos pueden mandar un mensaje y con mucho gusto se los contesto por chat. Digo, no viene, es que vienen las del grupo médico. La mía viene como AFBY, así me pueden buscar en Instagram, @AFBY, y ahí en mensajes, con mucho gusto me pueden escribir, les contacto. O bueno, no sé si haya oportunidad ahorita de tomar 2, 3 minutos, yo no tengo tema, pero ahí lo que me digan los de Salud Prox. No, adelante, adelante. Es AFBY, ¿cómo lo deletreas? Es @AFBY, así lo acabo de escribir ahorita, de Abraham Fraco, bariatría y estética.
Perfecto. @AFBay. Así me buscan en Instagram, y yo les contesto. Ahí me ponen sus mensajitos. Con mucho gusto me dicen, oye, vimos en Salud Prox, tengo estas dudas. Con gusto lo hacemos, ¿vale? Y es que los que vienen acá, digo, están bien, pero son las de la página y los administra un programador. Entonces, para no triangular y no les hagamos esperar, yo les contesto directamente ahí en el de AFBay. Excelente. Bueno, ¿algo más, doctor? ¿En dónde más te pueden encontrar aparte de FBAI o a través de este? Sí, digo, ahorita para las dudas es ello. Si tienen ahí un tema de consulta médica, pues a través de Salud Prox, o ahí vienen también los números, aquellos que estén dentro de la Ciudad de México, o aquellos pacientes que deseen telemedicina a través de Salud Prox. Tenemos pacientitos pues en todo el continente americano y también en Asia y en Europa. Les digo, hay muchos pacientes que no los conozco de forma física, pero a raíz de la pandemia pues hemos establecido tener muy buena comunicación por estas herramientas y bueno, pues hay que aprovecharlas y explotarlas al máximo también para algo bueno, ¿vale? Excelente, doctor. Pues nuevamente muchas gracias a todos. Y recuerden seguirnos en redes sociales y consultar nuestro canal de YouTube para ver esta grabación. Gracias, doctor, nuevamente, y gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos para la próxima. Claro que sí, un fuerte abrazo a todos, excelente noche. Gracias a ustedes, Alain. Saludos, bye bye. Gracias, doctor. Gracias, bye.